Asociar la comida, la bebida a un lugar, a una región, a un nombre, a una marca o a una familia es lo que los especialistas le denominan capital simbólico o cultural. Es decir, algo que te dice mucho por las asociaciones que hacemos gracias a nuestra historia, en una ciudad, en un estado o en un país. Las empresas familiares reúnen estos capitales para potenciar sus productos y sus marcas. Cuentan con un capital intelectual, de saberes y de oficios, pero también con activos simbólicos que les permiten crecer e innovar en un mercado cada vez más competitivo. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar sobre este tema en el contexto de Baja California. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos en el estudio a la doctora Araceli Almaraz. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, aquí en la sede de Tijuana, y ya durante muchos años ha trabajado en estudiar el tema de la industria y las empresas familiares. Y hoy vamos a platicar con ella sobre el capital intelectual y los activos simbólicos en las historias de las empresas de Baja California. Hola Araceli, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por esta invitación. Y pues vamos a hablar sobre estos temas que a ti te interesan. Pues mira, una de las cosas que quisiera empezar es que a lo mejor hay muchas personas que no estén familiarizadas con conceptos como el capital intelectual y los activos simbólicos. Entonces, ¿cómo lo podemos entender mejor y a qué nos referimos al hablar de estos conceptos? Bueno, mira, yo he venido estudiando, como bien decías, a las empresas baja californianas, sobre todo las empresas que tienen una base familiar. Y justamente es donde uno puede rescatar justamente esta acumulación de capital, que no necesariamente nos estamos refiriendo a un capital financiero, monetario. Estamos hablando a esa acumulación de saberes por parte de las distintas generaciones que se van integrando a una familia y que a lo largo de 2, 3 o 4 generaciones finalmente representan ya una acumulación de esos saberes, de ese capital intelectual que heredaron de los abuelos, de los bisabuelos, de esos pioneros que llegaron a principios del siglo XX o incluso algunos a finales del siglo XIX y que se ha extendido a lo largo de las generaciones. Ahora es muy importante cómo las nuevas familias que se van derivando de esos pioneros pues van creando también sus propias empresas y le van dando un característico a sus propios negocios. Y aquí es donde empezamos a ver ya en empresas mucho más recientes esta recuperación de los activos simbólicos. ¿Qué son estos activos simbólicos? Uno de ellos puede ser el apellido propiamente de la familia, cómo se perpetúa por los diferentes negocios en las generaciones de una familia. Pero otros activos son como aquellos que se refieren a los atributos de un lugar, de una región. Por ejemplo, vemos Santo Tomás, la vitivinícola, haciendo alusión a la misión, a Misión Santo Tomás. O el restaurante Misión 19, también haciendo alusión a la misión. O tenemos empresas como cervecerías artesanales que son más recientes, como la Wetland, donde no solamente se utiliza en la empresa el nombre de la familia, sino dentro de sus productos tenemos, por ejemplo, foca parlante o vaquita marina, que a mí me parece todavía más alusivo. Es un activo simbólico, es una especie en extinción de nuestra región que se integra a un producto. Entonces, esta es la manera en que los distintos negocios van utilizando. Montechanic, aunque recupera de los Coras el nombre propiamente de la empresa, que no es de la región, es de la zona noroeste, bueno, es de Nayarit, pero recupera este activo simbólico. Entonces, Montechanic representa flor que brota de la primera lluvia en lengua nayarí. Estos son los activos que las empresas están recuperando y que de alguna manera nos empiezan a dar como ese sentido de arraigo, de reflexión sobre, son empresas de esos lugares, son empresas que están arraigadas y esos activos que se están recuperando pues también reflejan esa riqueza de nuestras regiones. Este tipo de trabajo de investigación que tú realizas, ¿cuál sería la diferencia más, más clara sobre hacer desde un análisis histórico de la historia de una familia o la historia de una empresa a esto que mencionas de la interpretación de lo intangible, quisiera decirlo, ¿no? Como este activo
que se queda también en el imaginario colectivo de todos los que vivimos en la región. ¿Cuál sería una diferencia entre hacer simplemente una historia de cómo surgió una empresa a esto que mencionas del análisis más del capital? Bueno, es que en realidad va todo integrado. Yo hago historia empresarial y bueno, a lo largo de los últimos prácticamente 20 años he venido haciendo esta recuperación sobre las empresas locales, las familiares, sobre la transmisión de este conocimiento que comento a través de las distintas generaciones, cómo se posicionan las nuevas generaciones frente a una región muy competida. Entonces estamos hablando de varios cortes. Podemos hacer un análisis de las empresas como tales, pero también de las familias, y esto nos obliga de alguna manera a recuperar, por ejemplo, coyunturas para la región. ¿En qué contexto surgen más empresas? ¿En qué contexto podemos ver una depresión y entonces una disminución, incluso un cierre o un cambio de giros? O cómo a lo mejor algunas empresas venden algunas de sus emblemáticas. Y entonces ahí es donde la historia económica y la historia empresarial tiene mucho que aportar, porque recupera, insisto, la trayectoria de las empresas, pero también de las familias, pero también de las regiones. Lo he dicho en mis distintas publicaciones. Hablar de empresa es hablar de familia y es hablar de región. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que se busca desde la historia económica y desde la historia empresarial es justamente entender cómo estos capitales se van afianzando en una región y cómo van emergiendo otros nuevos a partir de las distintas generaciones. La frontera norte de alguna manera está más relacionada con el desarrollo de la industria maquiladora. Nuestra región, en particular Baja California, vemos que a partir de los 60 la industrialización pues se hace patente por ese centenar de empresas maquiladoras que llegan en un primer momento de origen estadounidense, ya hacia los 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio, pues mucho más asiáticas, y cómo se posicionan en nuestra región. Pero de alguna manera son capitales que están simplemente buscando afianzarse en las regiones, aprovechando obviamente las capacidades, especialidades de las regiones, pero por otro lado tenemos la línea paralela, que son las empresas nuestras, las que emergieron desde nuestra región y que se han posicionado. Quizá un paso más lento, porque no son los capitales que están a nivel internacional proyectándose, pero sí vemos cada vez más una participación y un arraigo de empresas, ahora no solamente en industria. Ahí yo te podría señalar empresas emblemáticas en industria, ya dentro de las 500 más importantes que Expansión año con año nos da a conocer, por ejemplo, Fábrica de Papel San Francisco, que es una industria no maquiladora que emerge en los años 30, ¿no? Por ejemplo. Pues ahorita nos puedes platicar precisamente de cuáles son las marcas en Baja California, un poquito de su historia. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Araceli Almaraz y estamos hablando de las marcas baja californianas, del capital intelectual y simbólico también. Araceli, me gustaría que nos platicaras sobre las marcas que surgen en Baja California y un poco de su identidad y qué podemos saber de ellas. Bueno, marcas baja californianas tenemos pues una buena parte para contar historias. Déjame comentarte a ti, al público y sobre todo a aquellos que no son baja californianos, como decía hace un momento, durante todo el siglo XX se van definiendo capitales, familias que se van arraigando a nuestra región y que van teniendo empresas y que estas empresas van teniendo un desarrollo propio. Las molineras van a ser empresas características de nuestra región. Tenemos la Molinera del Valle, donde ahí se genera una gran rama de actividades, porque después se van a involucrar también con la fabricación de colchones, pero las siguientes generaciones van a llevar a cabo otras actividades. Y ahí quisiera yo rescatar una empresa que, además de estas harineras de donde se deriva, bueno, la harina El Rosal, pero también tenemos la fabricación de pastas Thalía,
Pero también tenemos la fabricación de impermeabilizantes hacia la segunda y tercera generación. La marca Saori es una marca netamente regional, es una marca que emerge dentro de este grupo familiar Diboga, que se va a posicionar en el mercado no solamente regional sino nacional, sino que ahora ha podido colarse a los stands de Home Depot con su hecho en México y con su marca propia. Marca Saori es una marca orgullosamente cachanilla, que va a tener sus antecedentes justamente a principios del siglo XX y que ya nos representa de alguna manera. Pero también tenemos otras marcas como Fábrica de Papel San Francisco, que te comentaba hace un momento, que es la única empresa que se ha mantenido históricamente por los últimos ya más de 15 años dentro de las empresas más importantes de México, dentro de las 500 más importantes, como una fábrica de papel que hace particularmente productos para la higiene personal, es decir, para limpieza de manos, papel de baño, servilletas. Y se ha posicionado a nivel local, por supuesto, pero también a nivel nacional con fábricas tanto en Monterrey como en Jalisco y también empezando ya a exportar sus productos. Entonces estamos hablando de una madurez, insisto, de este capital acumulado y en este caso, bueno, estamos hablando de una familia que va a surgir trabajando con un comercio local. La familia García se dedicó al comercio por muchos años y en una crisis de bolsas de papel es cuando se deciden importar una máquina y empezar a hacer sus propias bolsas de papel. Entonces, son esas historias que de alguna manera nos llevan a entender cómo en medio de una región que ofrece oportunidad para importar maquinaria, emergieron muchas empresas. Luego en los 80s desaparecieron muchas cuando termina esta preferencia para poder importar con un arancel bajo y es donde solo algunas van a poder surgir, resurgir o mantenerse y una de ellas va a ser Fábrica de Papel San Francisco. Porque aquí me surge como la duda de pensar que si precisamente por la cuestión de la frontera, quizá mucha gente pensaría que es más fácil que entren las empresas norteamericanas o de algún otro lugar y que eso de alguna manera acabe con la industria local o regional. Pero a pesar de que sí sucede algunas veces, ¿y cómo compiten estas marcas? ¿Cómo sobreviven ante una avalancha de transnacionales? Ser empresario en la frontera norte es muy difícil. Yo platicando con distintos empresarios de distintas épocas, ellos mismos me dicen, no es lo mismo competir en un mercado consolidado donde no tienes que batallar por que los insumos te lleguen, porque finalmente estábamos aislados y no podían llegar todos los insumos, los tenías que importar. Pero si se suprime una ventaja arancelaria y por otro lado estás siempre con la situación de la paridad cambiaria, pues ser empresario en la frontera te implica todavía mucho más retos, ¿no? Entonces eso que dices es totalmente cierto. Las fronteras son espacios muy permeables para la importación de muchos productos y entonces te obliga a dos estrategias básicamente, o a consolidarte y rebasar por calidad y precio a lo que está llegando de fuera, o también convertirte en exportadora. Y entonces creo que lo que ha valido muchísimo para las empresas que se han consolidado es que además han logrado tener esa posibilidad de exportar y tener mucha calidad para poderse mantener en el mercado local, porque además ir a otros mercados del centro de la República por el hecho de ser frontera te implica también un costo tanto de traslado, pero también de aranceles para poder llevar tus productos al centro o sur del país. Entonces, sí, ser empresario en la frontera es vivir con muchas más complicaciones que, cualquier otro empresario que también las vive en cuestión de competencia, de encadenamiento, de proveeduría, pero sobre todo, insisto, esta permeabilidad de otros productos que vienen en este caso de Estados Unidos y vivir con la cuestión de la paridad cambiaria en el día a día, ¿no? Exacto, y me comentabas esta historia precisamente de la fábrica de papel, ¿no? Ante la imposibilidad de competir con las grandes transnacionales,
se dedican o buscan otros nichos de mercado? Claro, por supuesto. Don Mario García Franco, en su momento cuando lo entrevisté, pues definitivamente él dice, bueno, yo no voy a poder competir contra Procter & Gamble, contra Kimberly-Clark, entonces tengo que ubicar mi nicho de mercado. Y su nicho de mercado fue el nicho de las taquerías, de producir papel a granel, de producir papel para limpieza y que esté en las fábricas, en los negocios. Yo no voy a competir con este mercado de lujo y entonces tengo que ver cuál es mi nicho. Y en esa búsqueda de nichos, cuando él toma la empresa ya como gerente de tener 70 empleados, pues la lleva a 800 y después hacer un boom en lo que es a nivel regional, pero posicionarse a nivel nacional también. Muy bien, pues vamos a hacer otra pequeña pausa para seguir hablando de esto. Y bueno, nos hablas ahorita que regresemos sobre cómo acumulan el capital intelectual y también quisiera ver si nos puedes hablar sobre el mercado, el consumo, los consumidores, cómo reaccionan ante las marcas locales. Claro que sí. Volvemos a Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Araceli, las marcas regionales, las marcas de aquí de Baja California, ¿cuáles son? Y quisiera también, para ya no seguir interrumpiéndote, que nos platiques sobre la percepción que hay, porque durante los últimos años creo que también ha habido, y creo que en las nuevas generaciones también ha habido como mucho más interés en consumir local, sí, en buscar las marcas regionales. Se ha vuelto quizás hasta lo que le llaman hipster, ¿no? O sea, esta cuestión de querer ver lo local y también como esta conexión que tenemos, como decías, con la cervecería artesanal, que se ha vuelto también muy importante en el desarrollo de la región. ¿Cómo está el comportamiento también de los bajacalifornianos ante pues estas empresas locales y regionales? Bueno, pues como ya te comentaba, ha sido una lucha intensa todo el siglo XX de posicionar marcas, de posicionar capitales, de posicionar empresas con marca propia, como yo le llamo. Y en este recorrido, pues yo creo que sobre todo el último cuarto del siglo pasado y la última década nos empieza a dar más reflector marcas muy simbólicas, por ejemplo, las asociadas a nuestros vinos. Obviamente Shetto va a ser uno de los que va a intensificar esta difusión de lo que producimos en la región, en esta gran región que es el Valle de Guadalupe en términos de vino. Pero cuando empieza la producción de vitivinícolas como Monte Chanic, pues va a ser el posicionamiento de los llamados vinos boutique. Y cómo estas vinícolas o vitivinícolas con una producción muy pequeña, muy menor, pero que de grandísima calidad empiezan a posicionar no solamente a la región y a la marca, sino a Baja California. Y entonces esto empieza a tener una serie de acompañamientos, por ejemplo, festivales de comida, festivales del vino, festival de la paella, y se empieza a hacer un escaparate que empieza a posicionar a lo que yo le llamo las marcas lugar. Es decir, nos vamos de las marcas empresa tipo familiar y de las marcas producto a marcas estilo, como podrían ser la gastronomía, el estilo Bajamed, o como podría ser la langosta estilo Puerto Nuevo, a marcas lugar, como ya podría denominarse al Valle de Guadalupe. Es una marca lugar donde encontramos una ruta del vino, donde encontramos comida estilo Bajamed, donde nos lleva a Ensenada Puerto, donde tenemos también ciertos estilos, por ejemplo, el estilo del taco de camarón o el taco de pescado, donde la guerrerense con sus tostadas y con sus salsas empieza a ser como un distintivo, ¿no? También de esta región, o lo que podrían ser en su momento denominaciones de origen, como el queso estilo Real de Castillo, que también utiliza este activo simbólico asociado a Real del Castillo. Entonces empezamos a ver una marca lugar que se compone de todos estos elementos que, como ya comentábamos en los segmentos anteriores, se van acumulando. Ese es el activo que se va acumulando, simbólico, y ese capital intelectual para ciertas marcas. Por ejemplo, en el vino,
obviamente los enólogos, ese capital intelectual que le han impuesto a ciertos vinos enólogos como Camilo Magoni, como Víctor Torres Alegre, como el doctor Hans Backhoff, que dejó un legado en ese sentido, pero sobre todo Hugo da Costa, que no solamente le imprimió a los vinos que él produce esa acumulación de saberes, sino al instituir esa escuela de oficios del porvenir, decir, bueno, no solamente produzcamos uva, también produzcamos nuestro vino, esa marca propia. El aceite de oliva. O aceite de oliva. Y entonces recuperemos eso que ya sabemos, pongámosle marca propia y difundámosla. Entonces empezamos a posicionarnos, empezamos a ver ya puntos de venta a nivel nacional, restaurantes donde dice, aquí se ofrece vino baja californiano, y entonces nos empiezan a ubicar como esa marca lugar. Pero también tenemos restaurantes emblemáticos, la recuperación de esta historia de cómo la ensalada César surge en Baja California, surge en Tijuana, y que está el debate. Hay 3 libros que han debatido que si es de Nueva York, que si es de Chicago o que si es de nosotros, de Tijuana, y hay un debate sobre cómo la ensalada César surge y cómo es que el restaurante César, el emblemático el restaurante César, finalmente es un estilo que para una ensalada que referencia a toda una ciudad, y que a su vez ahora como parte del grupo Plasencia, pues también nos refleja una marca, empresa de tipo familiar. Y luego se suman las cerveceras, que es otra gran apertura a esta recuperación de capital simbólico y a estos saberes que se van transmitiendo ahora entre grupos de jóvenes que están haciendo una serie de propuestas y de apuestas por recuperar, por ejemplo, el uso del chocolate o el uso del café. Ramuri es un ejemplo, ¿no? Y que ya 2 años consecutivos le han dado a Baja California ese distintivo de tener la mejor cervecería artesanal a nivel nacional. 15 y 16 fue para las cervezas artesanales de Baja California, el momento que nos pone en el centro, ¿no? Y que hace que mucha gente empiece a voltear. ¿Qué pasa acá? Urbana es la otra empresa también de tercera generación, familiar, de Mexicali, que también le ha puesto un sello a la fabricación de la cerveza artesanal. Y ahí los maestros cerveceros son los que tienen el capital intelectual para hacer estas combinaciones y estas propuestas. Yo insisto, son propuestas dentro de rubros, pues imagínate, la cerveza de varios ya siglos, pero sobre todo con un distintivo local, con marcas que hacen alusión a lo local y que nos empiezan a posicionar en ese mundo de los negocios a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional también? ¿Cuál es la perspectiva, y como para irnos al modo de la conclusión y para redondearlo, cuál es la perspectiva a futuro en términos pues también de como decimos, ¿no? Que hay tantas variables en las empresas, sobre todo en las fronterizas? ¿Cuál es la perspectiva a futuro para estas empresas? ¿Hacia dónde tienen que estar orientadas? ¿Hacia dónde tendrían que estar pensando para su supervivencia y además para su potencialización? Obviamente tienen que apostar a la calidad. Están buscando canales de difusión de lo que es su propia oferta. Entonces el marketing, que de repente no se aprecia tanto como un activo muy importante dentro de la proyección, y obviamente la ganancia en las empresas es algo que indiscutiblemente está ahora cada vez más presente, y ahora con las redes, con el uso de las nuevas tecnologías, pues es mucho más fácil irte a un Instagram, a un Facebook, irte a la marca de una cerveza o de un vino, recuperar ahí su historia, ver el paisaje, y ya no solamente pues en magazines especializados. Entonces ya para todos es mucho más accesible. Yo creo que la orientación es ir
para todas las marcas a posicionarse en el mayor número de mercados posibles, ampliar esos canales de venta, tener socios intermediarios para poder llevar sus productos a otras partes del país, que se conozca y por supuesto, obviamente hacer frente como grupos. Los cerveceros pues están ya constituidas varias asociaciones de cerveceros, de microempresarios dedicados a la cerveza. Yo creo que ese es un activo que inició con la ley Volstead, con la ley de la prohibición, y de repente llegaron las cerveceras y parecía como que cuando se agotó toda esta ley de prohibición en Estados Unidos, pues de alguna manera nuestras cerveceras se vinieron abajo. Cuauhtémoc Moctezuma compró cervecería Tecate, después se unió Heineken y parecía que estábamos ya sin marca propia. Y de repente esta emergencia de empresas de marca propia nos pone en el centro, así como nuestros vinos, así como una langosta estilo Puerto Nuevo, así como una gastronomía Bahamed, muy reconocida ya. Entonces yo creo que eso va a que se amplíe, se difunda cada vez más y bueno, nos están viendo a nivel nacional. Les invitamos, no es promoción turística, pero yo soy hija adoptiva de Tijuana y de verdad que les invitamos a que conozcan nuestro estado y toda esta variedad y pues que vengan y que consuman local, que consuman regional. Claro, y bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Araceli, por venir a compartir esto con nosotros. No, gracias a ti. Y bueno, ustedes también, bien lo dijo la doctora Almaraz, no se olviden de entrar a la página del COLEF, www.colef.mx, donde también pueden encontrar las publicaciones de la doctora Almaraz y de todos los y las investigadoras que trabajan aquí en el COLEF. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.